Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Vamos adelante hoy con un nuevo programa. Saben que a nosotros nos gusta ir a diferentes municipios, conocer la vida política, no solo de los gobernantes, de la vida política del gobierno, sino también lo que hace la oposición, porque la oposición hace un papel importantísimo en las instituciones y más en los ayuntamientos, ¿no? Vamos a hablar de la oposición, de qué opina de la gestión del gobierno, del lugar precisamente de donde nosotros emitimos, que es San Cristóbal de la Laguna. Saludamos a Juan Antonio Molina, que es concejal y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Laguna. Muy buenas, Juan Antonio. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí pasando este ratito contigo y además agradecido a esta casa que me reciban y que creo que al final entornos como estos son los que realmente permiten que la gente tenga ese acceso a la información y donde realmente se hace valer esa libertad de prensa que creo que hay que respetarla, que ponerla en valor y de verdad que muy agradecido. Esa cercanía, ¿te acuerdas cuando comenzaron las teles locales que eran súper cercanas, que te iban a la romería, se acuerda de Martel, que había los calderos? Esa cercanía, ¿no? Es importante para que la oposición diga lo que quiere decir acerca de su municipio. Y antes de hablar de la gestión del municipio, de esas 72 plazas de la OPE, de los nichos, de las notificaciones, del mundo del deporte en general, de lo que ustedes opinan de la gestión que ha hecho el gobierno hasta ahora en su legislatura, antes de eso, Juan Antonio, a mí me gustaría preguntarte primero por la salud del Partido Popular en La Laguna, cómo está, cómo han hecho, cómo se encuentran, cuál es la situación actual, cómo definirías las cosas internas del partido del PP La Laguna. Pues he sido siempre bastante capaz de tener autocrítica y cuando las cosas se han hecho mal se identifican y se reconocen. Pero la verdad que ahora el momento es de crecimiento, de una muy buena gestión, no mía, sino de todo un equipo que se está siendo capaz de crear y al fin y al cabo nos ha tocado esta posición de liderar la oposición, aunque es verdad que con un número de concejales que considero que no está a la altura de lo que el Partido Popular tiene que tener, que son solo tres. Tres concejales. Y eso es el primer objetivo que nosotros tenemos encima de la mesa, que necesitamos poder dar ese paso adelante en el que el partido pues se implante de verdad y tenga el recorrido que quizá tuvo hace pues 15 años por ahí, en la que formábamos parte de un gobierno. Hemos demostrado que en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, cuando nos han dado la oportunidad de gobernar, hemos dado pasos adelante y nosotros aquí en La Laguna pues estamos en esa misma dinámica. Así que sí, contentos porque además con una sede en la Plaza de la Milagrosa que abierta a la gente, muy cercana y con un grupo de personas que está creciendo y no paramos de recibir pues nuevos afiliados, gente que quiere colaborar y participar y son brotes verdes. Yo creo que en ese sentido contentos. Claro. ¿Ha sido esos brotes verdes son más abundantes abundantes en estos últimos tiempos? La gente está un poquito desencantada a lo mejor de otras corrientes políticas. ¿Tú lo has notado eso, Juan Antonio, o no? Estamos en un momento en el que quizá el mensaje grandilocuente, el insulto, el mensaje fácil y enlatado, rápido, cala más que cuando viene gente con la intención de gestionar, de generar alternativas reales de gobierno y pese a ello, nosotros estamos contentos porque sí, nuestra alternativa es coherente, es correcta y no nos ha hecho falta entrar en todo este lío de a ver quién dice la barbaridad más grande y a pesar de eso, pues creo que la gente está entendiendo que bueno, un gobierno que quizá pues está anquilosado, que no termina de estar cerca de la gente, ven con nosotros una alternativa que les da tranquilidad, que les deja dormir tranquilos, ¿no? Y sí, claro que existen movimientos que hace que desde los extremos se vaya creciendo, pero nosotros, pues la verdad que las sensaciones que tenemos es que crecemos, además, pues también corroboradas con los estudios que también nos avalan detrás, y eso demuestra que, bueno, que estamos haciendo las cosas bien y que hay capacidad para tener esperanza en que la ciudadanía pues sí que se dé cuenta de que el trabajo que estamos haciendo es suficiente, ¿no? Estamos en esa dinámica. ¿Y el trabajo de oposición en sí mismo cómo es? ¿Consideran que es constructivo? ¿Cómo son los plenos? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo es? ¿Hay respeto? ¿No hay tanto respeto? ¿Cómo es? Bueno, a nadie se le escapa que la oposición es fría y el Partido Popular en ese sentido tiene desgraciadamente en La Laguna una experiencia enorme, porque son ya
pues 15 años sin estar en gobierno y de hecho creo que lo estamos pagando en La Laguna, porque ¿Sí? al fin y al cabo en los últimos años hemos visto ese matrimonio mal o bien avenido entre el PSOE y coalición, que cuando llegan las elecciones parece que son muy malos y se odian mucho, pero cuando pasa el periodo electoral de repente, como se suele decir, acaban echados juntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos encontrado con que, pues hay que verlo ahora mismo en este presupuesto, que probablemente lo comentaremos, pero en este último presupuesto, más de 230 millones de euros y son solo 12 en inversión. Es decir, es un gobierno de mantener una imagen, de generar un estatus de que parece que todo va bien, pero lo que hace falta es gestionar, tener proyectos, que eso al municipio le ha faltado en los últimos años. No han sido capaces, por ejemplo, de desbloquear el plan general, que es una cuestión que es básica para poder avanzar en vivienda, porque se llenan la boca de hablar de vivienda, de hablar de impulso del comercio, de la industria, pero la realidad es que detrás de eso, si tú no eres capaz de desbloquear algo como esto, significa que no tienes recursos, digamos, intelectuales o programáticos para dar ese paso adelante. Entonces, entendemos que es eso, que La Laguna lo paga con pocos gestores y quizá mucha demagogia o mucho artificio, mucha foto, que en eso somos muy buenos, pero... Y administrativamente, ¿tú te quejabas de tanto contrato menor? La Laguna vive de contratos menores y de hecho, además, no solo es que haya que denunciarlo como tal, sino que el propio alcalde siempre ha dicho justo esto, que lo dijo incluso durante el mandato pasado, que es el alcalde del día a día, que su forma de gestionarte es del día a día. Pero es que el día a día lo puede tener alguien que tiene que levantarse y saber cómo puede pagar una factura, pero un ayuntamiento tiene que tener como mínimo una visión a medio plazo, nunca a corto y mucho menos del día a día. Al final lo que nos viene a decir básicamente es eso, que bueno, si hay un problema, pues levanto un teléfono, hago un contrato menor, ya veremos cómo lo pagamos, qué es lo que nos hemos encontrado, si hay que hacer la modificación del presupuesto que se aprueba, no importa, y detrás de todo eso está la improvisación, y La Laguna lo que hace es perder muchas oportunidades. La realidad es que vi, por ejemplo, que la semana pasada estuvo también por aquí Tarife y hablaba de que Santa Cruz ya no se encontraba en esa situación de que estaba paralizada y que se quedaba por detrás. Ahora le toca a La Laguna. La Laguna se está quedando atrás. La Laguna, si alguien quiere salir de lo que es ya la calle Carrera y la calle Herradores, si sale justo de ahí, que eso es el gran recinto ferial que el alcalde ha montado en el casco, lo demás se está quedando atrás. ¿Qué se está quedando atrás? ¿Los barrios? Es que una de las cosas que nosotros estamos comentando muchas veces es que necesitamos que el gobierno municipal haga que las cosas funcionen. Y es que las inversiones no se ejecutan. Los proyectos que nos han presentado, por ejemplo, en el pleno que se hizo a finales del año pasado, en el día 29, lo que venía a decir era que iban a planificar los mismos proyectos que nos han vendido desde hace 4 o 5 años. Porque termina el año y empieza el siguiente y vuelve una y otra vez a hacer la misma idea porque no son capaces de ejecutarlo dentro de ese año. Entonces, cuando, por ejemplo, tienes que reparar, ahora, por ejemplo, me acuerdo el pabellón Goya d'Horta, que tiene todo lo que es la cubierta destrozada, y tú no tienes un proyecto para ir a pedir la financiación al Cabildo o al Gobierno de Canarias y con eso empujarlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar a que venga el Cabildo a tocarte la puerta y decirte, oiga, hazme el proyecto porque yo te voy a poner el dinero? Es al revés. El ayuntamiento es el que tiene que ser capaz de liderar, de decir, necesito esto, necesito lo otro, voy a proyectar, voy a mirar hacia el futuro, y eso no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos estado hoy por las calles, todas levantadas, con hoyos, socavones, sin capacidad de estar a la altura con eso, de mantenerlo en unas condiciones adecuadas. La basura, el contrato de basura provoca que los contenedores, cualquiera que viva en La Laguna lo sabe, que los contenedores estén completamente desbordados. La gestión de residuos es vergonzosa y la gente lo sabe. Que nuestras instalaciones deportivas, todas, estén adoleciendo precisamente de ese... Tú dices que la de CB Canarias es humo, que es humo. Gracias por comentármelo. Es que además es bastante ridículo ver cómo el alcalde reúne a los medios de comunicación para presentar un pabellón que además encima ni siquiera lo plantea como un pabellón insular o un pabellón de carácter regional, sino un pabellón municipal que supuestamente, según sus números, son 30 millones de euros, es decir, el 10% del presupuesto de todo un año. Cuando plantea esto, no solo nos está engañando, porque es mentir lo que hizo, es porque, primero, en primer lugar, en esa ubicación,
urbanísticamente no se puede hacer y una modificación del plan general necesitaría mínimo 3-4 años para permitir que se pueda habilitar un pabellón. Segundo, el pabellón que nos anuncia es de 10.000 personas y tan solo 600 o 800 plazas de aparcamiento. Cualquiera que sepa un poquito de las normas urbanísticas y las normas para la construcción de pabellones de estas características sabe que eso ya es incompatible. El número de plazas de aparcamiento no es compatible con las de los asistentes. Con lo cual, probablemente será un proyecto de ChatGPT, es decir, nos tiene acostumbrados el alcalde Luis Geray a vendernos esos tipos de proyectos que luego no van a ningún lugar, como el parque inundable, como el pabellón como cuando prometió también o planteó que se construyera dentro de la laguna un estadio de fútbol grande para que el Tenerife jugara en la laguna. No hay que olvidar todas esas barbaridades que nos ha ido diciendo de vez en cuando para desviar la atención de la falta de gestión. Y es triste que una vez y otra vez acaben engañando a los laguneros con ese tipo de proyectos que no son capaces de ejecutar. Lo único que han sido capaces de iniciar es la canalización del Barranco de la Carnicería en 7 años. Y un ayuntamiento que se mueve siempre por encima de los 200 millones de euros de presupuesto, eso es inadmisible. Recientemente se aprobó una OPE municipal con 72 plazas. ¿Crees que esto responde a las necesidades, a las prioridades sociales de empleo de La Laguna? No, yo no quiero, y lo tengo que decir claro, no quiero plantear una postura que parezca que es el no a todo, para nada. Pero es verdad que se está casi celebrando ese proceso, esa OPE, pero si uno rasca un poquito, ve que lo que se está haciendo simplemente es sustituir las jubilaciones que se han producido, incluso en 2 casos, incluso fallecimientos que se han producido. Entonces, no estamos hablando de incrementar la plantilla, no estamos hablando de dar un paso adelante. En el propio documento, y a nadie se le puede escapar, se puede demostrar, identifican todas esas plazas que han causado baja por jubilación, por cambio de destino, por incluso fallecimiento. ¿Y es más o menos ese mismo número? Claro, es que de ahí vienen esos números. No es que realmente el ayuntamiento esté dando un paso adelante de ponerse al frente, sino que simplemente, los documentos lo ponen, es plazas que han quedado liberadas por jubilaciones. Y lo mismo sucede con lo que se ha venido haciendo en el último tiempo con la policía local, que creo que a nadie se le escapa que los barrios y los pueblos están hasta el gorro, por decirlo de alguna manera, de la falta de presencia policial, pero no es culpa de la policía, es que no tienen recursos suficientes, agentes suficientes, porque lo han ido dejando morir. Donde estaban las aspiraciones de un municipio como este? ¿Cuántos más o menos se necesitan? ¿Cuántos hay? Yo pongo un ejemplo bastante sencillo, y es que el Ayuntamiento de Santa Cruz, teniendo una forma más compacta, no debemos olvidar que entre Taco y La Punta, si va uno en coche, perfectamente puede tardar sin hora punta 40-45 minutos en llegar. Esto es una realidad, y Santa Cruz es mucho más compacta. Ellos tienen en Santa Cruz tienen en torno a 300 policías locales y son 200.000 personas. Nosotros somos 160.000, es decir, un 75% de la población que tiene Santa Cruz. Nosotros estamos activos para poder trabajar con ellos en torno a 150, 160. Esos son los números con los que nosotros estamos trabajando. Con lo cual, mientras que en un lado realmente hay pues un 150% estamos hablando de que es eso, 200.000 personas, 300 agentes, nosotros 160.000, 160 agentes. Estamos en la misma dinámica. Con lo cual, lo que no tiene sentido es que esto suceda, que realmente no tengamos policías por encima de los ratios de Santa Cruz, cuando nuestro territorio está muchísimo más, no fragmentado, porque lo único que tenemos es Ategueste en medio, pero sí que es mucho más distante en cuanto a las carreteras. Es decir, ir desde La Punta hasta Valleguerra o ir desde Valleguerra hasta Taco son unos recorridos que en Santa Cruz no se manejan y que evidentemente lo que provoca es que lo que nos han planteado muchos barrios y pueblos que llaman y hoy no podemos ir a atender ese servicio porque no tenemos agentes o porque no están disponibles. La Laguna tiene que, y esto es una cosa que nosotros tenemos clarísimo que hay que ejecutar, la Laguna tiene que dar un paso al frente de disponer de un destacamento activo, abierto, para realmente recibir a la ciudadanía, y también para que desde ahí parta los agentes de policía, tanto en la Cuesta como en Tejina o en la zona de Valleguerra. ¿Y por qué no lo tiene ya?
¿Por qué crees que no lo tiene ya eso? Porque no hay agentes suficientes. Sí, pero ¿por qué no hay agentes suficientes durante todo este tiempo? Porque este ayuntamiento no tiene capacidad para gestionar. Llevan 7 años, este gobierno no tiene capacidad para gestionar, no han sido capaces de dar un paso adelante en la RPT, es decir, de esa relación de puestos de trabajo y de ordenar cómo se encuentra por dentro el ayuntamiento. No han sido capaces de dar con la tecla, no han sido capaces de sacar el plan general, todo ese tipo de cosas lo que demuestran es eso, falta de gestión, no tienen capacidad técnica para estar adelante en los puestos en los que estamos. Y no debemos olvidar que son puestos que hay algunos que dicen que cobran pocos, pero son sueldos de 65.000 euros por estar gobernando. Y eso requiere formación, eso requiere liderazgo, eso requiere tener capacidad para tomar decisiones que a veces son difíciles. Y La Laguna no es capaz de desbloquear esto. Esto es una realidad que está encima de la mesa. Y lo que no puede ser es que nos demos golpes de pecho, que bien con, por ejemplo, esta OPE en la que estamos simplemente sustituyendo a los que se nos han marchado. No tiene ni pies ni cabeza. Hablamos ahora de una cosa súper actual, que es la oposición en La Laguna ha criticado la forma en la que el gobierno ha notificado las reubicaciones de los nichos en cementerios municipales. ¿Me puedes decir qué ha sucedido desde tu punto de vista y qué propuestas concretas aportan ustedes para hacerlo de otra manera, ¿no? Como esa comunicación institucional a las familias afectadas, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que fondos en antecedentes desde tu punto de vista de la oposición? Si hablamos de antecedentes, hay un antecedente que es todavía anterior incluso a nuestra participación, y la de este gobierno sí que tiene responsabilidad, pero ya en última instancia, y es que no se ha invertido, y esto se ha permitido durante estos últimos 7 años, no se ha invertido en actualizar y en generar nuevas plazas de nichos, tanto en cementerios como en Tejina, en Valleguerra, en el cementerio de San Luis. ¿Qué provocó esto? Provocó que se llegó a una situación en la que la ocupación era prácticamente del 100%. Y hubo situaciones pues complicadas en las que apenas habían espacios para los nuevos difuntos, y esto es una cuestión de rotación que es lógica. Es verdad que hay una normativa que establece que cuando se asigna un nicho, en este caso no de propiedad, sino sí, eso es alquilado de 5 años son o lo que 5 sea. años. Sí. Cuando terminan esos 5 años, es verdad que el ayuntamiento tiene la capacidad para tomar la decisión de desalojar ese nicho. Y cuando digo desalojar, no digo desocupar, porque encima la concejala en aquel momento hablaba de desocupar con K, y digo, bueno, qué peligro, ¿no? Pero tú puedes tomar esa decisión porque realmente ya no debes continuar ahí. Fantástico. ¿Qué sucede? Que esos desalojos de esos nichos se estaban haciendo sin notificar a la familia. ¿Qué es lo que se hacía? Y esto lo han reconocido. Notificar un bando en el que el alcalde decía que se había llegado al plazo máximo de esos 5 años, y entre 2010 y entre el año 2000 y el 2009, todos esos nichos que ya llevaban más de 5 años, de repente empezaron a desalojarse. ¿Qué pasó? Entre tanto se empezó a tomar... Pero espera, ahí no se lo dijeron a la familia, ahí se lo dijeron a la familia. No, sino que se comunicó el bando y punto. El problema es que las familias empezaron a darse cuenta y empezaron a percibir que de repente iban al nicho y no estaba el difunto. ¿En serio? Claro, eso es lo que se estaban encontrando. Y la realidad es que ¿quién lee un bando? Bueno, pues habrá mucha gente que lo lee, pero la gran mayoría no. No, más o menos la familia, o por lo menos los que a mis difuntos se ha referido que hayan sido enterrados, pues te avisan, ¿no? A los 5 años te avisan por si quieres, como seguir pagando no sé qué, o pagar algo, o que tú tienes que estar presente cuando lo sacan. Esa es la clave. Yo fui cuando sacaron a mi padre, yo estaba presente allí a los 5 años, no, es el protocolo que existe, ¿no? Entonces esta gente fue a ponerle flores a sus muertos, pero ya no estaban sus muertos. Y empezaron a haber incidencias una tras otra, y de hecho nosotros hablábamos con los funcionarios de la casa y nos reconocían que sus propios registros y archivos no estaban actualizados, y que muchas veces no estaban notificando a los familiares porque los datos estaban mal o porque no los conocían, y uno se pregunta, bueno, para cobrarte el IBI andan ligeros, ahí sí que tienen los datos actualizados, o para cobrarte el rodaje también están bastante afinados, pero resulta que para poder notificar a un familiar que vas a desalojar un difunto, para eso tus datos están equivocados. Pues evidentemente no puede ser que un ayuntamiento no tenga capacidad de cruzar sus propios datos. Pero ¿Y ahora es igual también? No. Lo importante es que nosotros denunciamos esta situación, nos llamaron locos, y esto fue lo que pasaba originalmente. De hecho, se fueron antes a los medios de comunicación que a intentar negociar con nosotros, y finalmente ya se llegó a un acuerdo en diciembre, que vamos a estar vigilantes para que lo cumplan, pero que lo impulsamos nosotros, en el que, por un lado, que se actualicen esos datos
con registros electrónicos y que no se den pasos adelante, pero lo importante de todo, y esto sale de la moción que en este caso presenté yo, no se va a notificar no solo con el bando, sino también con las pegatinas que están colocando, pero además aquellas familias que no vayan, las que no vayan voluntariamente a resolver la situación, se les va a notificar antes de cualquier nuevo desalojo. Entonces lo que hemos hecho es bloquear que se vuelvan a dar situaciones como esta. Muchas que se dieron. ¿Y por qué se puede decir que es grave o no grave? Sencillo. Porque si le preguntamos a algunos de los funcionarios de la casa, nos dicen que bueno, que no hubo incidencias aproximadamente en el 90% de los casos. Y dice, bueno, el 90% de los casos. Ya empezamos a ver un 10% peligroso. Pero es que cuando preguntas cuántos se desalojaron eran unos 500. Entonces hubo 50 casos como mínimo estaban reconociendo 50 casos con esa problemática. No es un caso, no son 2 casos aislados, no son 3, son como mínimo 50, porque si desde la casa nos están reconociendo que es el 90% bien de 500, entonces hay 50 que están mal. Y entonces, evidentemente... Sí, 50 muertos que sacaron y no le dijeron a nadie, que no sabía sitio, porque no podían localizar, por lo que yo interpreto, no podían localizar a sus familias, lo que sea, y sacaron esos muertos. Y nosotros ¿Y los habrán llevado a una fosa común o los llevaron a otro nicho? Claro, el problema está en que cuando se produce ese desalojo, esa exhumación de los restos, lo que se hace es reducir el cuerpo, se toma esa decisión y acaban todos en una fosa común. Entonces, claro, ya empiezan los problemas de custodia, por ejemplo, de los restos, porque ¿quién me dice a mí que esa bolsa, porque es lo que estaba sucediendo, que esa bolsa blanca con el nombre puesto a bolígrafo realmente son los restos de mi familiar? Esto es lo que estaba sucediendo. Pero es que no solo lo estoy diciendo yo, es que encima lo denunciamos en redes sociales y tenemos a muchos familiares que nos mandaron mensajes y que nos daban sus datos y que nos decían que les había pasado. Pero es que llego más lejos, es que esto le pasó incluso a funcionarios de la casa. Había funcionarios de la casa que tampoco podían localizar, que les había pasado a familiares suyos. Funcionarios de la casa, es decir, ya ni siquiera es que una persona que está pues poco menos Paraguay o perdidísima sí, no, es que gente que estaban sentados en las mesas al lado del servicio que estaba tomando las decisiones. Entonces, claro, si llegamos a ese punto de descontrol, lo que estábamos viendo era una temeridad terrible. Nosotros no queríamos acusar de delitos porque además nuestro objetivo, ya los tiempos, al menos con el Partido Popular, los tiempos de ir al juzgado son los tiempos de gestionar y de tener un proyecto y de solucionarlos desde la oposición, en este caso, y luego gobernando. Pero claro, lo que no podíamos era dejarlo pasar. Y la verdad pero que tú ahora no puedes decir eso delito, bloqueado, no quieres decir delito, pero esa decisión, ¿quién tomó esa decisión? ¿Se sabe quién tomó esa decisión? La decisión, bueno, a nosotros lo que nos llega. Sí, lo que les llega. La responsable del área, que era Cristina Ledesma, y también por consecuencia al alcalde Luis Geray, porque son las dos únicas personas y políticamente vinculadas por esto. Entonces, ¿qué pasa? Ante eso, nosotros lo que queríamos en primer lugar era ponerle coto, y al final ya está el coto puesto. Es decir, ellos, después de sestear, de dar vueltas, de intentar generar un globo sondas de donde no había nada, la realidad es que al final acabaron reconociendo que había ese error, y por eso hemos conseguido, oye, que desde la oposición se pueden conseguir muchas cosas, que no se saque ningún otro difunto en el futuro, porque es que además iban a empezar en enero o febrero, que de hecho están en esos tránsitos, a ya ir desalojando y haciendo todas las exhumaciones a todos los difuntos entre el año 2010 y el 2019. Dios, que es anteayer, que en realidad una persona que se te muere en el 19 y 5 años tú vas al nicho y ya no está, y está en la fosa común y no te has enterado. Dios, eso es duro, ¿eh? No te creas que es tan baladí. Exacto, el 2019 es anteayer. Entonces, al final en una situación como esta, había que frenarlo a tiempo. Y pongo un ejemplo que afortunadamente todavía no le ha llegado, pero sin ir muy lejos, mi mujer perdió a su abuela el día 30 de diciembre del 2019 y todavía lo siente muy cercano. Es como ayer, si desalojas hasta el 2019, estamos hablando de que ya están dentro de ese plazo. Entonces, evidentemente, nosotros no estamos diciendo que se queden, porque haya que quedarse en esos nichos de por vida, porque entonces estamos generando un agravio comparativo con quien tiene un nicho de propiedad. ¿Qué Pero dicen? lo que sí que decimos es, los procesos no hay que saltárselos. Una cosa es que no tengas nicho de propiedad y otra cosa es que como estás en régimen de alquiler, aquí hay barra libre. Y es curioso que este gobierno de La Laguna, que más de una vez defiende a los ocupas, luego resulta que trata como ocupas a los difuntos. Entonces, era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, y bueno, afortunadamente creemos que el acuerdo que alcanzamos en diciembre
si se cumple, y en eso estaremos vigilantes, pues dar solución al menos a la problemática que hubo. Fue rara esa circunstancia, por decirle Sí. rara, ¿no? Sí, sí. Extraño, ¿no? Que no avisan a los familiares para sacarlos. ¿Ustedes han sido súper críticos con el incremento de las tasas de basura también? Sí, nosotros nos hemos opuesto frontalmente, no solo a la tasa de basura, sino a la política fiscal de este ayuntamiento. El ayuntamiento de La Laguna ha llegado al límite, es decir, es uno de los ayuntamientos con mayor presión fiscal de toda Canarias. Sí, y además lo hemos denunciado. Es que además los índices, que no los digo yo, los está diciendo el gobierno de Canarias con los informes que corresponden a hacer anualmente de auditoría. La presión fiscal en Canarias está en el 106%, en La Laguna, en el 106%, mientras que la media de todos los municipios es un 73%. Le sacamos 30 puntos de presión fiscal, de esfuerzo fiscal, a la media de los municipios. Es decir, habrá municipios en los que estamos todavía con una diferencia mayor, porque es la media. Nosotros estamos 30 puntos por encima de la media. Entonces, en La Laguna se paga, estamos en un gobierno que es socialista de nombre y de color, pero también es socialista, cuasi comunista en cuanto a la política fiscal, y han metido la mano en todo. Y la realidad es que muchísima la gente que nos pueda escuchar podrá ver que eso no se traduce en inversión. Las decisiones que han tomado principalmente y que más recorrido tienen, una ha sido dejar de bonificar los vehículos de más de 25 años, con la excusa de que es para evitar que existan vehículos abandonados, y luego cuando les preguntábamos, oiga, ¿y qué va a hacer usted con todas esas personas que no pueden comprarse otro coche? Bueno, eso es positivo porque se va a renovar la flota. Páguelo usted que es concejal y que gana lo que gana, pero pídale a una persona que tiene un coche de 26 años o de 27 años que realmente tiene que cambiar su coche y renovarlo. Que al final, cuando nos ponemos a hablar en política desde la atalaya que se pierde un poco la realidad, por ¿no? supuesto. Un poquito la visión de la realidad a algunos políticos, porque claro, a lo mejor esa persona a la que le estás ofreciendo ese descuento por cambiar el coche tiene la nevera súper vacía. Claro, entonces ellos pedirle a esa gente que haga ese esfuerzo, a todos los que una bonificación del rodaje que estaba planteada desde hace muchísimo tiempo, y que a partir de ahora vehículos que tengan más de 25 años tienen que pagar ese impuesto para meter todavía mayor carga fiscal, lo que estás demostrando es que haces una política tanto que se llena la boca de las personas que más lo necesitan, una política de esquilmar en el día a día. Es decir, al final no estás yendo hacia las grandes rentas, ni muchísimo menos. Y con respecto a la tasa de basura, también pasa un poco lo mismo. Recuerdo al concejal del área, Fran Hernández, decir que estaban orgullosos por ser el primer ayuntamiento de Canarias en aplicar esa modificación de la ordenanza para empezar a cobrar más por la tasa de residuos. Qué curioso que, primero, se dan toda la prisa del mundo para cobrar más, cuando hay otros municipios, y lo digo porque tenemos ejemplos. Pongo el ejemplo de Santiago del Teide, que lo acaba de anunciar la semana pasada, que ha dicho hasta aquí, el ayuntamiento con sus recursos va a asumir este incremento de la tasa. Nosotros nos vamos a seguir apretando el cogote a nuestros vecinos. Así que sí se puede hacer, lo está haciendo Emilio Navarro en Santiago del Teide. Pero es que además había razones, y las hay, se están trabajando en ellas, para oponerte a aplicar esta tasa de basura, este incremento. ¿Por qué? Porque primero, quien tomó la decisión mal fue Pedro Sánchez al hacer una transposición. Y lo digo súper rápido para entendernos. Hay una directiva, que las directivas son normas europeas que no se aplican de manera directa, sino que el Estado tiene que hacer su propia ley para ver cómo lo aplica. Bien, pues cuando Pedro Sánchez lo trae a España, lo hace como le dio la gana y le imputa todo el problema a los municipios en vez de asumirlo desde el Gobierno de España. Pasa ese punto. Y lo que además ha pasado en Canarias es que es otra cosa que se ha desoído, y es que nosotros tenemos una situación de región ultraperiférica, y además nosotros, si tenemos las tasas de reciclaje de residuos que tenemos, es porque tenemos un territorio que está fragmentado y que nosotros no podemos competir en cuanto a reciclaje con lo que sucede en otros lugares de España. Por poner un ejemplo, nosotros cuando hablamos estamos hablando en transición ecológica, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de vehículos eléctricos, aquí en Canarias, todo lo que sea eléctrico viene de quemar combustible. En otros lugares de España es verdad que tienen otro tipo de recursos alternativos, pero aquí sí, placas solares, pero lo principal, la mayoría de lo que es el impacto energético en cuanto a luz, en cuanto a esos recursos de energía,
Viene de quemar combustible. Aquí nos pasa exactamente lo mismo con los residuos. Hay una situación en Canarias concreta que hace que nuestra gestión de residuos no lo podemos imputar a la cantidad de reciclaje. Lo que pagamos no se puede vincular una cosa con la otra. Había argumentos para oponerse y para pedir una situación especial para Canarias, y que además eso Pedro Sánchez lo podía haber regulado. Y además lo digo con conocimiento de causa, porque es que he tenido la posibilidad y el placer hasta de redactar leyes, porque en mi condición. Entonces, evidentemente, sé de lo que hablo. Y no soy yo el único que lo dice, son muchos teóricos de la Universidad de La Laguna, por ejemplo, que también lo apoyan, y estamos en la misma dinámica. Entonces, ¿por qué nos damos esa prisa y encima La Laguna es el primero y el pionero en meterle la mano en el bolsillo a los laguneros? Creo que lo que demuestra claramente es ese afán recaudatorio, y que no debemos olvidar otra cosa. En el año pasado quedaron 40 millones de euros de remanente, es decir, 40 de 230. Hay que entender y tener claro que 70 millones se van en cuanto a todo lo que tiene que ver con los salarios de los trabajadores de la casa. Y de ahí nos quedarían de 230 en torno a 160. Bien, pues a la Laguna le están sobrando 40 millones de euros anuales. ¿Qué pasa? Que esos 40 millones de euros anuales los acaban reorientando y los acaban ubicando en seguir generando, pues, eso que hablábamos antes, de contratación menor, de hacer eventos y actos para algunos, para amigos, para la imagen del alcalde, para mejorar la imagen del grupo de gobierno, para que el casco de La Laguna sea un recinto ferial, que todos los sábados y todos los domingos haya carpas y haya un acto concreto. Pero, ¿qué cosas están cambiando la vida de los laguneros? Nada. Estamos hablando, insisto, en La Laguna, ellos hablan de 18 millones de inversión, pero en la práctica son 12. Y son actuaciones que llevan años planteando y que nunca se ejecutan, y que vienen a demostrar que esa recaudación que estamos haciendo anualmente no le reporta nada a los laguneros. Nada. Y no somos capaces tampoco de atraer inversión de fuera, es decir, de Cabildo, del Gobierno de Canarias o del Estado. Y ¿Crees que no son capaces de atraer inversión de...? Para nada. ¿No? Básicamente porque la gente tiene que entender una cosa. Cuando un cabildo o cuando un gobierno de Canarias, por ejemplo, tiene que poner 1 millón de euros, como pasó con el cabildo, 1 millón de euros para la rehabilitación de viviendas, está colocando 1 millón de su propio presupuesto en manos del ayuntamiento para que el ayuntamiento ejecute. ¿Qué pasa? Cuando el ayuntamiento no lo ejecuta, el ayuntamiento tiene que devolverlo al cabildo. Y cuando lo devuelve al cabildo y ese dinero vuelve a entrar en el ente insular, es el propio PSOE del cabildo el que se queja de la falta de ejecución del presupuesto. Pero es que el problema es que es un dinero que llegó al ayuntamiento y que el ayuntamiento de La Laguna no ejecutó, que vuelve al cabildo porque el cabildo fue tonto y quiso apostar y quiso apoyar al municipio de La Laguna. Pero es que el municipio de La Laguna no está en condiciones de sacar adelante nada de lo que tiene entre manos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hemos tardado en la rehabilitación de las chumberas? ¿Cuánto tiempo va a tener que estar ese muro enorme que cayó hace ya 3, 4 años y que todavía siguen los bloques tirados por los suelos? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir teniendo que soportar incendios dentro de los bloques de edificios de las chumberas? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que seguir esperando para que los vecinos vuelvan a entrar en sus viviendas? ¿Cuándo vamos? Es decir, todo este tipo de cosas lo que vienen a demostrar es que no tenemos capacidad de gestión. Ellos mismos han reconocido, por ejemplo, que los titulares quedan preciosos, que van a construir no sé cuántas viviendas públicas. Bien, cuando uno rasca un poquito y mira el presupuesto, la previsión es hasta el año 2028, pero en el año 2026, como ha pasado en los últimos 7 años, la previsión es que se construya 0 viviendas públicas, 0. Es el inicio del estudio para avanzar hacia que posteriormente se pueda construir la vivienda pública en 2028, que ya en 2028 no estarán, si todo va bien, no estarán ni gobernando. Estamos hablando de que hasta ahora un gobierno liderado por el Partido Socialista lleva 7 años sin construir una vivienda pública. Eso es lo único que sí que está encima de la mesa. 7 años sin construir vivienda pública, porque no son capaces de resolver los problemas de la gente. Y yo lo digo como oposición, ya estoy harto de ir una vez tras otra a los plenos a negociar mociones que muchas veces presenta Drago como cantos al sol y que efectivamente se acaban convirtiendo en un canto al sol, como lo que pasó ayer en el pleno. Pero realmente gestión no hay. Y eso la gente lo está persiguiendo. Y la gente lo siente, vamos a los barrios, vamos a los pueblos y no le resuelven los problemas. Estábamos, por ejemplo, en Valle Jiménez hace un mes. Tienen problemas con la titularidad de sus calles para poder arreglarlas. Llevan esperando una resolución del ayuntamiento desde hace años. ¿Y cuál es la solución que les dan?
que ellos como vecinos vayan casa por casa tocando las puertas, pidiéndoles las escrituras para que una vez las recopilen todas, se las lleven al ayuntamiento para que el ayuntamiento pueda intentar regularizar esa vía. Es decir, ¿cómo puede ser que un ayuntamiento le esté pidiendo a una asociación de vecinos que recopilen escrituras privadas de los titulares de las casas para hacer una obra? ¿Dónde es, perdón? Valle Jiménez. En Valle Jiménez. Entonces, cuando nos llegó esa información, nosotros nos quedábamos haciendo cruces. Decíamos, ¿cómo va este ayuntamiento, un ayuntamiento de 160.000 personas, pidiéndole que privados le pidan a otros privados recopilar documentos privados para que después, posteriormente, se los lleven al ayuntamiento? ¿Y para qué está el ayuntamiento entonces? ¿Para qué está? ¿Para financiar los fuegos artificiales nada más? Va mucho más allá que todo esto. Alguien que te esté escuchando, y más ahora que ya estamos en periodo preelectoral, ¿no? Porque ya las elecciones son el año que viene y esto ya es rapidito. Alguien que te esté escuchando, Juan Antonio, puede decir, sí, desde la oposición se puede hablar y el papel aguanta todo lo que le echen. ¿Ustedes tienen realmente un plan de gobierno? ¿Lo tienen? Por supuesto. ¿Oposición o también tienen un plan para gobernar? Bueno, el PP ha estado tanto tiempo en la oposición que ya está sobradamente preparado para gobernar. Pero aparte de eso, nosotros no nos dejamos de hacer los deberes, y desde hecho ya llevamos unos cuantos meses en los que no solo tenemos las ideas, sino que estamos confeccionando activamente el programa para que esté ya con mucha antelación, al menos con un año de antelación, a disposición de la ciudadanía, para que sepan claramente cuáles son nuestras claves. Pero por supuesto que tenemos ideas cerradas ya. Es decir, por ejemplo, apunta algunas que tienen que ver con vivienda, que quizás es lo que más se está tocando últimamente, y antes hablaba también del convencimiento de abrir de nuevo en este caso, destacamentos de policía local separados de lo que es el ámbito central del casco. Pero la empresa de vivienda, Movisa, solo puede ser para construir vivienda, y no como se está utilizando ahora para todo, para el personal que custodia las instalaciones públicas, para las escuelas infantiles. No. La empresa de vivienda del municipio, si es viable, que ya avisé hace 15 días que tal y como está la situación, a lo mejor acabará entrando en quiebra, pero si sigue siendo viable, solo para construir vivienda pública. Las unidades de actuación que están muchos vecinos pagando una contribución desde hace muchísimo tiempo, que el ayuntamiento se ponga al frente para colaborar y para incentivar que se puedan ejecutar. Tenemos muchas bolsas de terreno que hoy por hoy están en suelo urbanizable, ese que no está a medio camino entre el urbano y el rústico, que están parados básicamente porque necesitan el impulso administrativo de decir, oiga, vamos a recopilar a todos los propietarios y vamos a ayudarles a darles un servicio de acompañamiento para que esa unidad de actuación se pueda ejecutar, y entonces gracias a eso habilitar esos terrenos que no son ni rústicos ni urbanos, y que se pueda empezar a construir, y entonces ganaríamos ese espacio. Y eso son cosas que ya también están encima de la mesa. Nosotros, por ejemplo, asumiremos desde el minuto 1 una habilitación que la ley a nivel Canarias nos permite, que es permitir que a la hora de construir, de solicitar una licencia, nosotros desde el ayuntamiento podamos convalidar los informes técnicos que hagan desde la parte privada. Es decir, que el ayuntamiento le baste tan solo con el informe jurídico, y entonces nos saltemos el paso de tener que hacer un informe técnico dentro del ayuntamiento, burocracia, más otro informe técnico jurídico también dentro del ayuntamiento. No, que el informe venga directamente desde la parte privada con sus propios técnicos, que para eso están. Que ya es, ¿para qué hacemos dos informes técnicos, uno privado y uno público? No, pues que el privado se pueda convalidar, y con eso reducir a la mitad claramente la concesión de licencias, que hay gente que tarda 1 año y medio, 2 años en recibir esa licencia, y muchos promotores que no se meten para adelante en esto. Es decir, esto son 3, 4 rasgos solo en vivienda, pero evidentemente tenemos un plan de acción que va muchísimo más allá, y sobre todo tiene que ver con ganar confianza del resto de administraciones públicas para que también se invierta y tener los proyectos en la mano, e ir al Cabildo, e ir al Gobierno de Canarias diciendo, oiga, deme usted las perras que mañana empiezo. Eso es lo que necesita La Laguna,
cosa que lo que pide siempre es dame las perras y yo ya veo qué hago. Muy bien. Juan Antonio, pues muchísimas gracias. Hemos hablado de la laguna desde el punto de vista de la oposición. Te lo agradezco muchísimo que hayas pasado por aquí. Y yo, ya que estoy aquí, estamos en antena, aprovecho directamente para invitarte formalmente a nuestras tertulias políticas. Si te quieres venir a nuestras tertulias, invitadísimo estás. Yo estaré encantado de estar ¿Sí? por aquí. Alguien que le gusta todo esto nunca se pierde un Genial. bombardeo. Pues la semana que viene, ¿te viene? Venga, fantástico. La semana que viene tertulia, ¿vale? Ahora quedamos en los detalles. Muchísimas gracias. No sé si quieres añadir alguna otra cosa. No, es agradecerte el espacio y que siga esta casa creciendo y avanzando, que hace falta que sigan dando esa cobertura a tanta gente que realmente quiere cambiar las cosas. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya te puedo decir hasta la semana que viene en la Hasta la semana que tertulia. viene. Gracias a todos ustedes, muchísimas gracias también, pero no hasta la semana que viene. Mañana estamos por aquí. Y si no, ustedes ya saben, en cualquier momentito del día, de la noche, de la madrugada, cuando sea, nosotros estamos en YouTube o en las redes. Muchísimas gracias. Chao.